Hola a todas y todos, bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro podcast académico Colaborar. Mi nombre es Fernando Meneses Díaz, coordinador de la Unidad de Investigación en Docencia Universitaria del Programa de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy estamos inaugurando esta nueva temporada en el primer capítulo. Allá estamos recién inaugurando este 2026, así que desearles un feliz año a todas y todos. Y partimos hoy día con dos profesores del Instituto de Química, profesora Roxana y profesor Jaime. Muy bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan contarnos cómo han ido trabajando ya prácticamente el año pasado, pero también las proyecciones de este proyecto que han ido desarrollando. Así que antes de entrar con la materia más técnica, que me cuenten un poco cómo se conocieron, cómo surgió la idea de este proyecto que comenzaron a desarrollar hace un tiempo. Bueno, todos los profesores que participamos en esta iniciativa somos profesores de práctica y eso es algo que nos movilizó para poder presentar este proyecto y particularmente poder abordarlo desde las necesidades que hemos reconocido los estudiantes de pedagogía en ciencias, particularmente en química y en biología, y incorporar un aspecto esencial de la formación de profesores que es el fortalecimiento de la reflexión pedagógica. Eso es lo que nos motivó a formular este proyecto y también con la experiencia que hemos tenido en los últimos años en los cursos de práctica, particularmente en la práctica docente final. Genial. Bueno, a Roxana y al equipo nosotros nos conocemos desde el Magíster de Didáctica de la Ciencia Experimental de la PUCB y hace más o menos unos 6 años, ¿verdad? Y claro, dentro de nuestra carrera y personalmente en mi desarrollo académico siempre hemos estado en contacto. Nuestro tema siempre ha sido el tema del desarrollo profesional docente desde su etapa inicial. Así que todos nosotros estamos como sintonizados en eso y eso nos unió a poder tener esta iniciativa. Genial. Bueno, ¿y por qué la reflexión? ¿Qué ocurre con el concepto, con esta instancia? ¿Pareciera relevante en el tema de los profesores? Bueno, sabemos que la reflexión pedagógica es una actividad fundamental del profesorado. El profesor permanentemente reflexiona o debiese reflexionar sobre su práctica y eso le favorece o le permite tomar decisiones fundamentadas sobre lo que hace en el aula. Tan relevante es la reflexión pedagógica que incluso es evaluada o forma parte de la Evaluación Nacional Diagnóstica que se le aplica a los estudiantes de pedagogía un año antes de su egreso. Si uno revisa estos resultados, hemos visto cierta necesidad de fortalecer la reflexión pedagógica claramente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ese fue un desafío de este proyecto. En el fondo, cómo implementar estrategias que en este caso se basaron en el noticing para promover una reflexión pedagógica en estudiantes de pedagogía en ciencia. Ese es, digamos, la principal motivación o la principal, digamos, lo que nos lleva a plantear este proyecto. Continuando con nuestro podcast, quiero recordarles que estamos en nuestro podcast académico Colaborar. Mi nombre es Fernando Meneses del Programa de Desarrollo Docente. Nos encontramos con la profesora Roxana Jara, con el profesor Jaime Solís. Y a continuación me gustaría hacer un pequeño juego como para que podamos ya ir dando una mirada más proyectiva o también como más reflexiva respecto a este proyecto y que me puedan a lo mejor resumir en 3 palabras las claves. ¿Qué es para ustedes este proyecto? ¿Sí? Sí, bueno, si lo concretizamos en 3 palabras, bueno, observar claramente es una actividad particular y necesaria de la práctica, reflexionar, pero también decidir, ¿ya? Que la reflexión sea una instancia que nos permita tomar decisiones y decisiones fundamentadas. Entonces creo que esas serían las 3 palabras claves de nuestro proyecto. Muy bien. Y respecto a deseos respecto a la educación, que si tuviera la posibilidad de determinar 3 cambios importantes en la educación respecto a este proyecto, ¿qué cosas podrían ser de relevancia para ustedes? Yo creo que uno de ellos es de qué manera uno podría, bueno, al mismo tiempo responder, quizá hablar de la proyectividad de esta iniciativa. Me pasa que siento que esto también se podría aplicar, por ejemplo, en la docencia universitaria. O sea, nosotros mismos como docentes, y no solamente en educación, no en pedagogía, sino en otras carreras, también podríamos sensibilizarnos un poco más respecto de lo que pasa con nuestros estudiantes en el aula universitaria. Generalmente nosotros tenemos una visión mucho más estructurada, más rígida, muy dracónica en algunos casos, y quizá este tipo de herramientas o instancias reflexivas dentro de la misma profesión docente universitaria
podría favorecer una mejor manera de acercarnos a nuestros estudiantes, ya sea la carrera que sea, ya sea la disciplina, no habría ningún problema con aquello. Eso es como un deseo que tengo. Si lo llevamos al sistema escolar, la pedagogía es una profesión, ¿ya? Y entonces que nuestra toma de decisiones como profesionales no se base únicamente en miradas más bien técnicas, más bien, digamos, desde lo que podemos hacer, desde lo que nos toca hacer, sino que también cómo esas decisiones que tomamos en el aula estén estrechamente relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si en el fondo formamos profesores mucho más reflexivos, probablemente esta mirada más bien técnica de la enseñanza se empiece o avance fuertemente en una mirada más reflexiva, dado que, como dije al principio, somos profesionales que podemos tomar decisiones fundamentadas respecto a nuestro quehacer en el aula. Muy bien. ¿Y un tercero? Yo creo que, como tomando lo que dice, quizás transformar esta instancia reflexiva y poderlas también llevar a la escuela, pero ya no de una manera solamente consultiva, sino que, o sea, sí, consultiva, más deliberativamente, o sea, que nosotros los docentes en esos espacios, más allá de lo que puede ser un correo informativo que uno tiene de las reuniones técnicas, también tengamos la capacidad de poder tomar decisiones y poder reflexionar en conjunto. Ya se están haciendo algunos esfuerzos de parte, como a nivel estatal, de generar jornadas de reflexión, pero quizás también instaurarlo de manera local, de manera particular en cada una de las escuelas. Claro. Sería súper bueno ese intercambio de experiencia. Y obviamente desde una perspectiva mucho más profunda, no solamente llegar y pensar en elementos o despotricar, también decirlo de una manera, hacer una crítica, sino también pensar en cómo eso puede transformarse. O sea, la idea de pensar para transformar, reflexionar también implica un proceso complejo. Sí, que de alguna manera la reflexión profesional docente contribuye a la gestión pedagógica, de alguna manera más particular. Sí. Muy bien. Y respecto a, y ahora que ha pasado tiempo este proyecto, ¿cómo lo miran en perspectiva? Respecto, por ejemplo, a si ustedes quisieran como evaluarlo o ver qué cosas desarrollaron o tenían en una primera idea de proyecto y cómo finalmente logró desarrollarse, ¿qué desafíos ven en el proceso? Pensando en a lo mejor mejora o aprendizajes que les dejó a ustedes como equipo. Bueno, claramente por un tema puntual, temporal y de trabajo común que compartimos todos docentes, lo hicimos en la práctica docente final, como una instancia muy importante en la formación de profesores, pero probablemente tardío respecto a si queremos trabajar la reflexión como un proceso sistemático. Y entonces ahí, y en términos también de proyección, hemos visto la posibilidad de poder trabajar noticing en instancias formativas previas, por ejemplo, práctica intermedia o incluso los cursos de didáctica, ¿ya? Entonces, ese es un desafío, en el fondo, ampliar el espacio formativo de la reflexión pedagógica y no solamente situarlo en la práctica final, porque sabemos que esos espacios temporales son acotados, ¿ya? Eso, no sé si... En lo personal, como evaluación en retrospectiva, también creo que deja algunas cositas de contribución, pues sobre todo en el campo teórico. El mismo tema de tener un espacio difuso en donde la reflexión solamente era una palabra que se utilizaba como consecuencia de lo que era fortalecer el noticing en estudiantes, ya sea en formación, ya también profesores en ejercicio, quizá aporta con un granito de arena para decir, bueno, esto es lo que está ocurriendo, este trazado que hace el estudiante, este viaje, lleva a eventos como la no linealidad del pensamiento, la reflexión es un proceso súper complejo que se asocia a otros constructos teóricos, que también estamos justamente en esa etapa, estamos pensando en cómo nosotros podemos concretizar esa teoría y también dentro de la práctica, como decía Roxana, poderlo proyectar también a nivel curricular en la formación práctica en cursos más temprano dentro de la formación docente. Sí, muy interesante porque en el fondo lo que ustedes están planteando es que ahora en la dimensión de mirar hacia el futuro, cómo abrir esta instancia al sistema escolar, a la misma docencia universitaria y que termine siendo un hábito de trabajo y un insumo importante para las decisiones. Súper relevante eso.
Y ahora, en una cuota más bien de generosidad, si nos puedes comentar también a lo mejor un buen consejo, un buen tip de lo que ustedes han vivido en este proyecto, ¿qué consejo le podrían dar a sus colegas que les interesan estos temas y quisieran aventurarse en algún proyecto o en comenzar a instalar esta idea de la reflexión? Por cierto, no necesariamente docente, sino también como la reflexión profesional que toda disciplina debe tener, ¿no? Sí, ¿Qué consejo podrían dar respecto a eso? Sí, yo creo que es súper importante mencionar que para poder trabajar reflexión con los estudiantes también hay que manejar un marco, digamos, teórico que nos permita abordar esta reflexión de manera, digamos, consistente en los procesos de formación. Obviamente el equipo y particularmente el trabajo que ha desarrollado Jaime respecto a procesos de reflexión y el noticing nos permitió, digamos, nutrir toda esta visión o esta necesidad que nosotros reconocimos y que quisimos abordar con este proyecto. Pero para que pueda esto trascender, por ejemplo, a las otras carreras, necesitamos también tutores preparados y formados para poder trabajar o promover estas instancias con los estudiantes. Y en ese sentido, si pensamos en una posibilidad de poder abarcar la formación de profesores, y es algo que también aparece como desafío, pero como necesidad, y ahí lo vinculo también con el trabajo que nosotros estamos desarrollando en la Unidad de Formación Inicial Docente, tiene que ver con una fuerte, digamos, formación para tutores de práctica en estos temas. Sabemos que los tutores de práctica trabajan reflexión pedagógica, pero tenemos que ponernos de acuerdo, mirar cómo desarrollamos estos procesos reflexivos y llegar a ciertos acuerdos respecto a cómo hacerlo, para también considerar aspectos que son comunes, que deben favorecerse sí o sí, y que en el fondo no quede esto tan abierto a las posibilidades que el tutor pueda tener o a las miradas teóricas que pueda manejar. Y entonces ahí se nos abre un gran desafío respecto a la formación que implica para los tutores de práctica poder trabajar estos temas con sus estudiantes. Y para efectos de desafío, a lo mejor para profesores que presentan proyectos de innovación o de investigación, que esto no significa necesariamente, y así nosotros lo abordamos, un cambio estructural de la asignatura. O sea, nosotros no, porque las asignaturas de práctica están súper organizadas, se hacen de la misma forma para todos los estudiantes, tienen los talleres, tienen los protocolos de práctica. Y entonces lo que nosotros hicimos fue ciertos ajustes en el trabajo en los talleres, incluso un ajuste en un protocolo en particular, que es el de reflexión profesional, y que nos permitiera en el fondo promover estos procesos de reflexión en los estudiantes sin alterar necesariamente la estructura del curso como se desarrolla. Entonces es claramente una posibilidad y en ese sentido no tiene una dificultad así tan grande como para a lo mejor decir no, mejor no presento una iniciativa porque me va a tocar así como que hacer el curso de nuevo. Sí, no lo mencionamos tan explícitamente, pero una de las cosas que también ha contribuido a eso, y a lo mejor podría dar algunos ejemplos, Jaime, de eso, es todas estas instancias de divulgación que este proyecto ya ha tenido y también busca de alguna manera conectar no solamente con el público o el nicho de la pedagogía, pero también la posibilidad de poder mostrar este fenómeno de una manera más amplia y más analítica. Sí, sobre eso, bueno, nosotros igual hemos como hecho harta divulgación al respecto. El tema del noticing en ciencias naturales, sobre todo en la ciencia de la ciencia, es bastante nuevo. Y desde esa perspectiva, los hallazgos nosotros lo hemos ido como divulgando también a nivel nacional, pero también hemos hecho algunas cosas a nivel internacional. Dentro de las publicaciones que estamos sacando este 2026, también se suma como la presentación de trabajos que hemos hecho en congresos grandes como de educación en ciencia, en Europa, en ESERA estuvimos en Dinamarca durante septiembre y también en Arica estuvimos hablando de esto con colegas. Entonces también la idea de poder confrontar una creencia respecto a lo que es la reflexión, sobre cómo se banaliza incluso la palabra de la reflexión, no estoy diciendo como que sea lo máximo, pero en realidad tiene que ver en qué manera nosotros también repensamos nuestra práctica utilizando la reflexión como un eje importante. Y desde esa misma perspectiva quizás también
Y ante la pregunta anterior, pensar en que los docentes que postulan a proyectos de innovación o de investigación en docencia universitaria también pueden incluir la reflexión, porque obviamente la reflexión no nace desde la pedagogía, la reflexión nace desde la crisis que tienen los profesionales en el momento en que se encuentran con un pensamiento netamente técnico y sin considerar los elementos que forman parte de un contexto. Entonces, esa racionalidad técnica justamente se combate, se previene, se trata justamente desde un pensamiento contextualizado, que apela a nuestras creencias, que apela a entender cómo son los demás y cómo es el contexto para poder tomar decisiones, que es lo que decía Roxana. Eso es lo que nos hace profesionales precisamente. Exacto. Muy bien, ha sido muy agradable conversar con ustedes, Roxana, Jaime. Gracias por haber participado en este primer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Colaborar. Quiero dejarlas a todos y todos invitados a nuestra página web Colaborar PUCD, donde van a poder acceder ya sea a este capítulo, a los que vengan, también la difusión de los materiales y trabajos que ustedes hayan desarrollado, los vamos a poner en nuestra página. También les invitamos a revisar todos los programas que ya tenemos en nuestra primera temporada, a nuestro Instagram, a nuestro LinkedIn, el programa de desarrollo docente PUCD, y así también en nuestras redes como en el canal de YouTube y el canal de Spotify, donde tenemos este capítulo y todos los que ya han sido emitidos. Gracias por haber escuchado este programa, por habernos visto el día de hoy y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao.